eólica, fotovoltaica y biomasa la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo. Para entender de qué se trata este cambio, recibimos a Fernanda Cardona, directora de UTE en representación del Frente Amplio. Fernanda, buen día y gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿de qué se trata este cambio en la normativa? Bueno, es un cambio que veníamos, ustedes se recordarán que ya nos hemos visto en alguna oportunidad con ustedes y lo hemos planteado sobre todo desde diciembre del 2021, cambio del marco regulatorio que el Poder Ejecutivo venía anunciando desde hace desde hace casi 2 años, y en realidad lo que hace es, ya que el marco regulatorio ya es liberal, ya era liberal y respondía a un mercado eléctrico que no existía en Uruguay, era un mercado que había quedado en la normativa vigente, pero que en realidad no respondía a la realidad de Uruguay, sobre todo después del cambio de la matriz que se hicieron en los últimos 10 años. Todavía lo liberaliza más, es decir, es como para que la gente entienda, es reconocer en un decreto del Poder Ejecutivo algo que físicamente no es posible. Por ejemplo, que hay sol de noche, es decir, se le está reconociendo a determinadas fuentes de energía renovables no convencionales, como es el caso de la eólica y de la solar, su existencia al momento que se requiera. Y eso no es así. Las renovables ayudaron al sistema, como decimos siempre, permitieron que haya un pool de tipos de energía que ayudaron a bajar el promedio del costo de la energía que abastece a Uruguay y también a la región, nos permitió también exportar a Brasil y Argentina, pero eso tuvo que ver con una planificación estratégica que hizo UTE en las últimas administraciones, de pensado de mediano y largo plazo, ¿no? Y las energías renovables existen y están. De hecho, cuando uno hace mediciones a culminar el año, uno ve que en los últimos años, por suerte, tuvimos un abastecimiento de la demanda por encima del 97% que era de renovables, pero la gente me entenderá que cuando uno lo mide a largo plazo, o por ejemplo en un año, eso no quiere decir que uno en la UTE pueda decir, bueno, el viernes 18 de agosto o el viernes X de tal fecha va a haber tanto de eólica, claro, o va a haber sol en la noche. Es decir, lo que hace es abastecer al sistema, ayudarlo con energías renovables limpias, pero la medición de cuándo nos abastecemos o cuándo no depende de una mirada de más mediano plazo. Y lo que se llama potencia firme es eso para la gente, es decir, la UTE tiene que respaldar en el momento que la energía se demande, ya sea por las casas o ya sea por la industria o por los comercios. Para poder tener eso, bueno, sí, mira qué tiene disponible en ese momento, pero UTE no puede decir si en ese momento va a tener sol o va a tener viento. Ahora, Fernanda, este cambio en particular, ¿a quiénes va a beneficiar y cómo? Bueno, va a beneficiar a los privados, que tanto veníamos conversando, ¿no? Es decir, esto viene a ser como un eslabón más en esta cadena que se inició el año pasado cuando se permitió a Coca-Cola, a Central Lanera, cuando hablamos de Ventus, que es aquella empresa que iba a instalar fotovoltaica en Salto. Sí. Es decir, lo que habilita esto es a que cualquier privado que quiera ahora venir a generar con renovables, se le va a decir, bueno, instalá, tranquilo, que se te va a reconocer, que siempre se te va a poder comprar y va a poder haber contratos entre los privados. Uh-huh. Entonces, lo que termina reduciendo es una ficción, porque en realidad ahora que el mercado nacional se benefició por la inversión pública de UTE, que permitió lo que yo les decía, un mercado eléctrico que es robusto, que se complementa con sus diferentes energías, pero siempre con la visión de la empresa pública de decir, bueno, hoy tengo más esto, hoy tengo más eólica, tengo más solar, hoy tengo agua o no tengo agua. Bueno, ahora dicen, bueno, vengan e inviertan. Y pueden hacer contratos de ustedes, pero si Ventus, por ejemplo, en Salto, no tiene sol, es una ficción cuando le ponen el contrato a Coca-Cola que le va a dar energía, porque si el sol no está en ese momento, ¿quién va a tener que respaldar? La UTE. ¿Y por qué hace esto la UTE? ¿Cuál es el beneficio que saca UTE con todo esto? Bueno, la UTE, particularmente no lo propició la UTE, sino que lo propició el Poder Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Industria. Y bueno, yo lo que entiendo es que en realidad lo que hace es beneficiar, como les decía, a los privados, a un mercado eléctrico que no era real, que es ficticio, se basa en ficciones, para justamente ahora a los privados les es mucho más fácil venir e instalarse
y poner infraestructura, porque la infraestructura ya está más barata la eólica, ya está más barata el sol, es decir, después que el Estado, la empresa pública UTE hizo la inversión pública, se jugó a tener contratos que dieran certidumbre a UTE en sus costos y los dividiera entre todos sus clientes, ahora dicen, bueno, esto fue lo que empezó con lo que yo les comentaba el año pasado, ¿no? Sí. Bueno, ahora los grandes clientes pueden irse de ser clientes de UTE, pueden hacer contratos entre ellos, y de alguna manera, bueno, dice Coca-Cola, les compro a Ventus, por eso les pongo el ejemplo más claro, yo le compro a Ventus, y no hay problema con la normativa porque Ventus me va a dar energía. Bueno, pero Ventus con solar no puede asegurar que le vaya a dar siempre energía a Coca-Cola. Entonces reducen a la empresa pública a hacer una garantía de suministro de un privado. Ahora, Fernanda, ¿qué sucede con el atractivo que esto puede generar, ¿no? Porque el argumento que plantea el ministro Paganini, es que el decreto va a brindar la posibilidad de atraer grandes proyectos de inversión que sean intensivos en su consumo eléctrico, algunos, por ejemplo, vinculados con el hidrógeno verde, y que, bueno, este puede ser un gran atractivo que da UTE. ¿Vos lo ves así esto? Mira, la verdad que me haces una pregunta que da en el clavo, ¿no? Porque en realidad, primero que el tema del hidrógeno es todo un tema. Esto no es verdad, es decir, no es verdad que con esta realidad vayan a venir grandes proyectos. Si los grandes proyectos vinieran, y está perfecto que fuera así, deberían basarse en estudios propios del proyecto. Por ejemplo, lo que están planteando ahora en Paysandú con GIS. Es decir, si uno se pone a ver, en realidad, lo que están proponiendo como Poder Ejecutivo y lo anunciaron internacionalmente, es que ese proyecto de hidrógeno consumiría casi lo mismo que está consumiendo todo el Uruguay al día de hoy. Eso no es una realidad, y aunque fuera así, y nosotros no pensáramos en la empresa pública y dijéramos, bueno, abramos a los privados y que sea un mercado solamente privado, en realidad el que está soportando las tarifas y los costos de UTE siguen siendo las casas, porque en realidad todo lo que fue la inversión pública de todos estos años, eso no se lo van a sacar a la UTE va a tener que seguir amortizándolo y pagándolo. Esto fue como cuando pasó con la fibra óptica en Antel, ¿no? Es decir, después que Antel como empresa pública hizo la inversión y la redistribuyó en sus costos y por supuesto en las tarifas, bueno, ahora vengo y se lo arriendo mucho más barato a un privado después que ya el esfuerzo lo hicieron todos los uruguayos con la empresa pública. Entonces, a ver, a lo que me decía la pregunta de Paganini, yo no creo que este decreto, por supuesto que va a beneficiar a algunos privados, no a todos los privados, pero sí beneficia a los privados y no beneficia ni a la UTE, que se queda con muchos menos clientes y además pierde facturación y pierde ingresos, y mucho menos a la gente que esa tan mentada propuesta o lo que fue la promesa de baja de tarifas, esto lo diluye cada vez más. Va a ser imposible que a la gente le baje la tarifa si los beneficios se los están dando a los privados. Ahora, Fernanda... Perdón, ¿tenemos cálculo de cuánto se puede llegar a perder con esto o a dejar de recaudar? Bueno, UTE había tenido algún ensayo de números que y los podemos proporcionar a ustedes. En algún momento, cuando sacamos la cuenta de los grandes clientes, si se fueran todos, y si fuera un escenario medio, estábamos hablando de 40 millones. Pero en realidad, más allá yo creo que el concepto a la gente, porque es más difícil, la facturación la tenemos, por supuesto, además la propia UTE hizo una evacuación de vista el año pasado, la parte técnica de UTE de planificación, y dijo que la UTE va a perder facturación, va a perder ingreso, y se va a reducir solamente a ser garante de los privados, de los contratos entre ellos. Pero a su vez la UTE el año pasado, fíjense lo que dijeron los técnicos, bueno, si todo esto va a pasar, y es una verdad que la UTE va a ser golpeada con este tema, por lo menos pongan un cargo transitorio que de alguna manera a la UTE le permita reorganizarse por determinada cantidad de años. Eso también lo sacó el decreto, es decir, el decreto no está reconociendo la inversión pública que hizo todos estos años y habilita ahora la puerta sin ningún tipo de condición, y además sacaron un artículo, una redacción que decía que tampoco esto se aplicaba a los contratos ya vigentes. Imagínense que esto también le pega a la certidumbre jurídica de la UTE, ¿no? Porque en realidad, como toda la gente entenderá, cuando uno cambia las reglas de juego, lo más serio y lo más responsable, sobre todo si lo hace desde el Poder Ejecutivo del país,
es que esas reglas de juego, si bien son cuestionadas por la empresa pública, se empiecen a aplicar a partir de los nuevos contratos. Bueno, se sacó la redacción que de alguna manera daba la garantía de no revisar contratos hacia atrás. Entonces, quita toda la certidumbre de lo que UTE viene trabajando y con los costos que viene trabajando. Ahora, Fernanda, vos hablabas del consumidor final, ¿no? Que no iba a haber beneficios. Sin embargo, desde la consultora SEG Ingeniería, hablando con el matutino del País, se decía que esto va a dinamizar el mercado privado y que va a implicar un beneficio para el consumidor final. ¿Esto no es así entonces? Eso es una falacia total, y les voy a decir, voy a tratar de ser bien sintética en esto. Les voy a decir por qué. El consumidor, cualquiera de nuestras casas, nosotros como consumidores en nuestras casas, somos clientes regulados y cautivos de la UTE. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos hacer un contrato con Ventus para que nos venga a dar la luz en nuestra casa. No. Es decir, que nosotros tenemos que sí o sí trabajar con la empresa pública. Entonces, nosotros en nuestras tarifas recibimos tanto las ganancias, o deberíamos recibir las ganancias que no vienen recibiendo los residenciales, deberíamos recibir las ganancias. Y bueno, y también se redistribuyen los costos de la empresa pública entre todas nuestras casas. Pero si se nos van los grandes clientes, que representan el 20% de la facturación de UTE, ¿quiénes van a seguir sosteniendo los costos de la empresa pública? La gente. Es imposible, eso no es real. Es decir, a los regulados obligados, que somos las casas de todos nosotros, no tenemos manera de elegir, como si Coca-Cola, Central Lanera o las grandes empresas que van a hacer contratos entre ellos. Eso no es verdad. Y además también es un mercado que tampoco, ni siquiera en el concepto liberal, es una competencia leal real. Porque acá, si fueran una competencia leal real, la UTE podría competir con las mismas herramientas que pueda tener cualquier privado. Y acá lo que están haciendo es matando a la UTE. Entonces tampoco es una competencia leal, es una competencia absolutamente desleal que solo le pone cargos a la empresa pública y beneficia a los privados. Ahora, desde la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica, también hablaron y dijeron que el decreto significaba un logro súper positivo para el sector privado. Y pensando en esto, ¿se sigue priorizando entonces los intereses de los Maya Oro? Sí, yo creo que sí, y permítame en esto discrepar. Tengo un matiz con gente muy querida de la asociación, que ellos también saben que siempre tratamos de participar y estamos en cada actividad, y de hecho en muchas cuestiones estamos de acuerdo, como por ejemplo cuando hicieron el estudio de lo que fue la reducción notable que el cambio de la matriz hizo en el costo de abastecimiento de la demanda. Ellos lo reconocen, saben que las decisiones de las administraciones anteriores fueron absolutamente acertadas, que eso realmente bajó los costos, y porque se bajaron los costos y porque ahora el mercado es otro y hay un mercado robusto con un precio promedio mucho más bajo, es que ahora les sirve a los privados venir a jugar. Por eso es que, pero acá tenemos un matiz. Ahora, obviamente, yo les preguntaría a ustedes, si ustedes tienen un kiosco y les dicen que les van a reconocer que no sé, que la venta de alfajores les va a dar una ganancia de 150%. ¿Ustedes como kiosqueros me van a decir que no? No, me tiro de cabeza. ¿Eso no les sirve? Me tiro de cabeza. Por supuesto que toda la asociación, y está bien, es válido, a ver, son parte de los actores del mercado nacional, y así como estamos de acuerdo en ciertas lecturas, ¿y cómo van a decir que no están de acuerdo con lo que fue el cambio de la matriz y lo que representó? Bueno, ahora lo que está pasando es que se están beneficiando de esa inversión pública, y por supuesto que van a estar de acuerdo con el decreto, porque les permite invertir a mucho menor costo y sacar ganancias. Fernanda Cardona, directora en representación del Frente Amplio en UTE, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia. Gracias.